Muy buenas tardes, muchas gracias a la Asociación de Pacientes con Miastenia Gravis por la invitación. Es muy grato poder conversar y compartir algunos temas sobre miastenia gravis para poder conocer mejor cómo podemos sobrellevar esta enfermedad. Siguiente, por favor. Esta es la superficie de todos los órganos efectores. El músculo estriado es el que permite que podamos hablar, que podamos respirar, que podamos movernos y hacer una serie de cosas. Este músculo, siguiente por favor, recibe el impulso nervioso del sistema nervioso a través de los nervios periféricos. Y sobre el músculo existe una zona que se llama placa mioneural, donde el impulso pasa del nervio al músculo. Siguiente por favor. Esta es la superficie donde se produce la transmisión. Ven ustedes la terminación nerviosa y sobre la membrana del músculo hay una serie de proteínas que llamamos receptores que se van a unir al neurotransmisor que es la acetilcolina. Esta es la forma como el sistema nervioso controla la actividad motora y gracias a él podemos realizar una serie de acciones. Siguiente, por favor. Están viendo ustedes qué ocurre en la enfermedad. En la enfermedad se impide la transmisión del impulso nervioso al músculo. Hay un bloqueo de la transmisión, como ustedes pueden apreciar. Y ese bloqueo es dado por un ataque inmunológico. Nuestro mismo organismo evita que pase la señal al músculo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien, esta enfermedad fue descrita ya hace mucho tiempo, en el año 1685, por el doctor Willis, y es la enfermedad autoinmune más frecuente que ataca a la placa mioneural. La característica fundamental, ¿cuál es? Es la debilidad muscular, pero por fatiga. Quiere decir que conforme se hace la actividad, va aumentando la alteración en el movimiento. Y esta se intensifica con el ejercicio, calma con el reposo. Es necesario recordar que la edad de inicio es variable, puede empezar en niños como en personas mayores. Sin embargo, se reconoce que hay un periodo pico en el que alrededor de los 30 a 40 años suele presentarse frecuentemente en mujeres y en el adulto mayor, los 60 años, suele ser más frecuente en varones. Siguiente, por favor. La incidencia de esta enfermedad varía según los lugares, pero en general podemos señalar que de 4.5 a 30 casos pueden darse por millón de personas al año. Miren lo amplio que es. Hay poblaciones en Europa que están alcanzando 30, en cambio otras se quedan entre 15 y 20. La prevalencia de la enfermedad es de 150 a 200 casos por año, por millón. Y debemos tener en cuenta que en las personas menores de 40 años, la relación entre la afectación de las mujeres y los hombres es de 3 a 1. Es más frecuente en mujeres jóvenes. Sin embargo, cuando se llega a los 50 años, la población de hombre y mujer está afectada casi igual. Cuando se sobrepasa esta edad, alrededor de los mayores de 50, 60 años, la relación se invierte. Es más frecuente en varones, 3 frente a mujeres que de 2. En estos casos están relacionados con la presencia de timoma. Especialmente en personas varones se puede encontrar entre los 50 y 60 años. No tenemos una estadística nacional, pero el doctor César Caparó, en su trabajo de tesis de maestría en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, que ha sido realizado en diciembre del año 20, ha encontrado una prevalencia que va entre 17.28 por 100.000 habitantes. Y esa sería una muestra de cómo estamos en el país, ya que el instituto recibe pacientes de todo el país, es un centro de referencia nacional. Siguiente, por favor. Esta es la estadística de cuántos pacientes hemos visto en el instituto en estos últimos años. Como ven,
hemos tenido un pico en el 2015 y nos interrumpimos en el 2018 por el problema de la pandemia. Ahora estamos volviendo a tener una alta frecuencia de pacientes. Siguiente, por favor. Características clínicas, los síntomas, ¿qué es lo que nos dice el paciente? El paciente nos dice, tengo disminución de fuerza, pero es fatiga. Conforme hago las cosas, van intensificándose. Generalmente me levanto bien en las mañanas y hacia la tarde la debilidad es mucho más marcada, que inclusive no deja hacer nada. Se afectan ciertos grupos musculares más que otros, especialmente aquellos que tienen que hacer una función muy fina y muy frecuente. Y evidentemente, estos síntomas mejoran cuando se reposa y es necesario tener en cuenta que no hay, en estos casos, ningún tipo de dolor asociado. Siguiente, por favor. Esa es más o menos la imagen, ¿no?, que se tiene de la sensación de cansancio, fatiga que presenta el paciente. Siguiente, por favor. Hay casos que empiezan muy frecuentemente con disminución de fuerza en los ojos. ¿Y qué es lo que se ve? Siguiente, vamos a ver que el paciente tiene caída de los párpados, a veces uno, a veces los dos. Eso se llama ptosis palpebral. Y además, la falta de motilidad de los músculos, como son los rectos interno, externo, superior, hace que no se pueda enfocar la imagen y se ve doble, la famosa diplopia. Y el paciente se da cuenta porque dice, yo cierro un ojo y ya desaparece. Además, el 80% de los pacientes van a mantenerse con esta miastenia ocular, pero después esto puede evolucionar a una miastenia gravis generalizada, o sea, la debilidad muscular va a afectar a otros músculos del cuerpo. Y generalmente esto ocurre después de 2 años de tener la miastenia ocular. Siguiente, por favor. Siguiente, esa es la imagen más o menos de la diplopia, ¿no? Como no se ve una sola imagen, sino 2. Siguiente, por favor. La imagen clásica de la paciente con ptosis palpebral bilateral. Siguiente. La debilidad muscular afecta a los músculos de la cara, a los músculos de la mandíbula, de tal manera que la persona no puede mantener una facies adecuada. Cuando come se le cae la comida, no puede masticar adecuadamente. Hay debilidad también a nivel del resto del cuerpo, que es asimétrica, puede afectar más una extremidad, pero generalmente la debilidad es a predominio proximal. Son los músculos que están cerca al cuerpo los que se afectan más. Y la persona, por ejemplo, está sentada, quiere pararse y no lo puede hacer por la debilidad de los músculos proximales. Trata de peinarse y no lo puede hacer porque no hay fuerza para levantar los brazos más allá de 90 grados. Y además puede abotonarse, sí, porque los músculos distales están preservados. Siguiente, por favor. Los síntomas orofaringeos son los que más comprometen a la persona. No se puede masticar, no se puede deglutir, tragar los alimentos y menos aún el agua. Y los pacientes tienen una voz apagada, una voz nasal, que conforme va hablando se va apagando y se quedan sin voz. Además, hay trastornos que pueden llegar hasta los músculos respiratorios, lo cual puede hacer que el paciente requiera apoyo ventilatorio. Y estos síntomas se presentan más frecuentemente en un tipo especial de miastenia, que es la que, siguiente por favor, tiene que ver con el trastorno de anticuerpos por la proteína MUS. Siguiente, por favor. Entonces, son las imágenes que les pueden tener claro lo que está ocurriendo con el paciente, ¿no? Disfagia, disartria, hipofonía y dificultad respiratoria. Siguiente, por favor. Siguiente. Se puede también afectar la musculatura axial, como hemos dicho, se afectan más los músculos flexores del cuello y hay algo importante, la persona afectada tiene que mantener la cabeza arriba cogiéndose con las manos porque hay demasiada debilidad. Esto es frecuente especialmente en personas mayores de 60 años. Siguiente. Muchas veces decimos del 15 al 20% van a requerir apoyo ventilatorio, generalmente en una unidad de cuidados intensivos. Siguiente. En el examen clínico, ¿qué buscamos los médicos?
Evidentemente vamos a ver la ptosis palpebral, la caída de los párpados, que puede ser uni o bilateral. Pero además la debilidad puede ser tan marcada que los ojos no se mueven, se quedan congelados. No es una oftalmoplegia global, ¿no? Como esos ojitos que se dibujan en las muñecas que no se mueve para nada, igual, entonces son la mirada congelada, y el esfuerzo que hace el paciente hace que en la musculatura frontal quede contraída. Además, dificultad, decíamos, para masticar, para deglutir, especialmente masticar alimentos duros como la carne, por ejemplo. Vamos a ver, decíamos, que la voz se apaga y los músculos respiratorios pueden debilitarse tanto que se necesite el apoyo ventilatorio. Siguiente, por favor. Hay maniobras que hacemos para ver la fatiga. Y estos tienen que ver con, por ejemplo, con mantener la mirada hacia arriba por más de un minuto. Ese mantener la mirada hacia arriba hace que poco a poco los músculos se debiliten y caigan y aparece la ptosis. También puede ser mantener los brazos extendidos, separados por más de 120 segundos y vamos a ver que se agota esa postura. En algunos casos también, cuando el paciente está en decúbito, ¿no?, supino, tratamos que mantenga elevados los miembros inferiores y después de 90 segundos estos caen. Además, vamos a ver que tratan de contar del 1 al 50 lo más rápido que puedan, pero la voz se va apagando. Y con estas maniobras no solamente vemos que el músculo que se investiga se altera, sino que además se intensifica la disartria, se intensifica la dificultad para respirar y eso hace que se acorte el periodo de respiración. Siguiente, por favor. Aquí vemos que en la lámina A el paciente está mirando de frente, hay una leve ptosis en el lado izquierdo. Al mantenerse hacia arriba, vemos cómo hay todavía elevación en el ojo derecho, pero conforme pasa el tiempo van cayendo los párpados y los globos oculares también van disminuyendo, cayendo. Esa es la maniobra entonces de la mirada hacia arriba. Siguiente, por favor. La clasificación de la enfermedad considera los grupos afectados. El grado 1 es cuando solamente hay debilidad en los músculos oculares y el resto está normal. En esos casos, el más beneficioso se podría decir, pero después están los otros grados, 2, 3 y 4. Grado 2 quiere decir que hay una debilidad leve que puede afectar solamente una parte del cuerpo, las extremidades o los músculos, pero también pudieran afectarse los músculos respiratorios y orofaringeos. Entonces se habla de 2A y 2B. La debilidad moderada también considera una A y una B, y la debilidad severa considera A y B. La A siempre se refiere a la musculatura axial, extremidades, y la B siempre se refiere al compromiso de musculatura orofaringea y respiratoria. Siguiente, por favor. En este caso estamos viendo la terminación nerviosa y estamos viendo la superficie de la placa mioneural. Ustedes ven esa zona donde están las proteínas, los receptores que van a recibir a la acetilcolina. Siguiente, por favor. Esto es lo que ocurre en la patología. Ustedes ven que hay unos pliegues donde en la parte más alta están los receptores de acetilcolina. Entonces, el ataque inmunológico hace que se puedan formar esas estructuras que llamamos anticuerpos y que se van a aglutinar alrededor de los receptores, destruyendo la placa mioneural. Entonces vemos unos pliegues muy bonitos, siguiente, pero después esos pliegues tan grandes con receptores en la parte superior se pierden y ustedes pueden ver al lado izquierdo como ya no hay casi pliegues, casi no hay receptores. Entonces porque se ha atacado la membrana muscular y eso hace evidentemente que el movimiento no se produzca adecuadamente. Siguiente, por favor. Y lo complicado del cuadro es que, bueno, uno dice receptor, neurotransmisor y ahí queda, pero no es así. Para que se produzca la contracción muscular hay una serie de proteínas que están en juego. O sea, el receptor de acetilcolina es
la expresión final del trabajo de otras proteínas. Entonces, por favor, siguiente. Ustedes pueden ver que hay receptores sobre la superficie del músculo, por un lado. Siguiente. Y también hay receptores dentro del músculo. Entonces, el ataque inmunológico puede ir hacia los receptores sobre la superficie del músculo o pueden también incluir a receptores en el músculo, lo cual hace que muchas veces el cuadro no sea tan fácil de controlar. Hay casos en los cuales, a pesar de la medicación, el paciente sigue con las molestias y esos son los casos más graves. Inclusive se asocian casos de miastenia con cuadros de miopatía y son los más severos. Siguiente, por favor. Aquí están observando una separación para ver algunas de las proteínas más importantes. Siguiente. Ese es el receptor de acetilcolina, la estrella se puede decir. Pero al lado de este, para que pueda recibir al neurotransmisor, hay otras proteínas importantes como por ejemplo, siguiente, la proteína MUS. El siguiente, la proteína de baja densidad. Entonces ellos entran en juego para que se pueda producir la transmisión nerviosa. Entonces, de acuerdo a eso, podemos tener como cuadro clínico la miastenia ocular, que hemos dicho que ataca a los músculos que movilizan el globo ocular. ¿Y por qué se da tan frecuentemente la miastenia ocular? Porque los músculos que permiten mover el globo ocular están haciendo un trabajo constante, intenso, están disparando constantemente sus potenciales. Pero además de eso, estos músculos tienen una poca densidad de receptores y por lo tanto son más susceptibles de ser dañados. Y esto hace entonces que muchas veces el cuadro de debut sea la miastenia ocular, pero se puede mantener como miastenia ocular unos 2 años y después ir hacia miastenia gravis o en algunos casos mantenerse como miastenia ocular, lo cual es lo más beneficioso, ¿no? Siguiente, por favor. En la miastenia generalizada hay 2 formas de presentación. La de inicio temprano, antes de los 50 años, en la cual hemos dicho que es más frecuente en mujeres jóvenes y se asocia a la hiperplasia tímica. Y por otro lado está la de inicio tardío, después de los 50 años, en lo que es más frecuente en los pacientes varones. Y aquí casi no hay evidencia de alteraciones tímicas. Siguiente, por favor. También hay cuadros asociados a timoma. En estos casos, la miastenia gravis se puede decir que es el síndrome paraneoplásico o la enfermedad al lado de un tumor más frecuente. Hay otros casos que también pueden asociarse a este timoma, un síndrome de Morvan, una miositis, etc. Alrededor del 50% de los pacientes que tienen este timoma van a presentar anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, sin enfermedad. En cambio, hay casos de miastenia gravis que sí tienen la enfermedad, ¿no? Que está alrededor del 30%. La respuesta a la timectomía es variable. Hay pacientes que cuando son operados quedan sin necesidad de tomar medicación. Yo conocí el caso de una paciente que estuvo 11 años sin medicación. En la mayoría de casos se puede disminuir la dosis de los fármacos, tomar 1 o 2, ¿no? Y en otros pocos, bueno, la respuesta no es muy buena, especialmente en los casos de miastenia ocular. Siguiente, por favor. El otro tipo de miastenia que tiene importancia es aquella miastenia asociada a los anticuerpos antiproteína MUS. Esta proteína, que es la que está en la membrana, puede producir un tipo de miastenia generalizada en el 7 a 10% de los casos en los que el dosaje de anticuerpos contra el receptor de acetilcolina es negativo y predomina en mujeres jóvenes. Causa mucha debilidad y especialmente vamos a ver que hay un compromiso de la musculatura craneal, los músculos de la cara, oculomotor, especialmente faríngeos, y puede haber inclusive atrofia de la lengua. Generalmente hay debilidad, decimos, poco compromiso ocular
y vamos a señalar que si hay debilidad en las extremidades, esta suele ser severa. Hay algo importante, cuando se dosan los anticuerpos, vamos a ver que estos no siempre tienen relación con la gravedad del cuadro. Siguiente, por favor. En el caso del otro tipo de miastenia, que es contra la proteína 4 relacionada a la proteína de baja densidad, el anti-LRP4, este se encuentra en el 2 a 50% de pacientes que tienen miastenia generalizada, pero que su dosaje de anticuerpos ha salido negativo. En este caso, este cuadro predomina en mujeres y se presenta antes de los 50 años. Puede tener síntomas oculares o también cuadro generalizado. Este cuadro es mucho más severo y alrededor del 20% tiene compromiso ocular, ¿no?, después de 2 años de enfermedad. Siguiente, por favor. Este es un esquema que les permite ver más o menos cómo se distribuye la enfermedad. En el caso de la miastenia gravis hay el cuadro de inicio, el cuadro tardío, y luego están la miastenia ocular, las seronegativas, la asociada MUS, la asociada proteína relacionada a la proteína de baja densidad y los timomas. Siguiente, por favor. Ahora, la miastenia grave como enfermedad autoinmune puede venir asociada a otras enfermedades autoinmunes, ¿no? En estos momentos tengo una paciente jovencita que tiene artritis reumatoide juvenil, ¿no?, por ejemplo. Otros están asociados a lupus, algunos están asociados a enfermedades cardíacas, y hay otros que inclusive tienen una neuromielitis óptica asociada a la miastenia. Por lo tanto, hay que evaluar muy bien a los pacientes cada vez y reconocer qué síntoma es el que suele presentar y cuál es el cambio que se produce a veces con una patología diferente. Siguiente, por favor. El diagnóstico de la enfermedad evidentemente se basa en la historia clínica, en la anamnesis, en el examen clínico, pero requerimos confirmar con biomarcadores. En el caso hay formas de confirmarlo farmacológicamente, neurofisiológicamente, inmunológicamente y con imágenes. Siguiente. En el caso farmacológico sabemos que hay una sustancia llamada edrofonio que cuando se le aplica al paciente por vía endovenosa puede producir una disminución de la debilidad muscular, y en ese caso se habla entonces de un test positivo, el famoso tensilón, que es tan caro, como ustedes saben, y que tanto nos ha costado tener que usarlo antes. Ahora tenemos otras versiones, afortunadamente. Siguiente, por favor. Entonces, la respuesta se aplica el fármaco, ¿no?, unos 2 miligramos endovenoso, y después se ve inmediatamente la apertura ocular. Siguiente. Ahora tenemos la prueba del hielo, que nos contaba uno de los manifestantes, ¿no?, que uno aplica por unos 2 minutos en el hielo y ve cómo la hendidura palpebral se abre, ¿no?, unos 2 milímetros, lo cual es positivo, y eso nos permite hacer un diagnóstico más sencillo sin tanto gasto. Siguiente, por favor. Pero evidentemente la prueba importante es dosar los anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. Entonces ahí buscamos los anticuerpos contra la acetilcolina, que puede ser positivo en un 85%, pero en algunos casos no. En esos casos son seronegativos. Los anticuerpos contra el MUS también pueden ser positivos, y debemos señalar que la cantidad de anticuerpos contra los receptores de acetilcolina no tiene que ver con la severidad de la enfermedad. O sea, una persona puede tener muy elevados los títulos y sin embargo no está relacionado con la severidad. En el caso de miastenia con anticuerpos de acetilcolina. Pero en el caso del dosaje de anticuerpos contra MUS, allí sí. Cuando los títulos son elevados están relacionados con la severidad del cuadro. Siguiente, por favor. También se pueden estudiar los casos de anticuerpos contra otras proteínas, especialmente en el músculo, antititina, antiactina, antimiosina, pero les cuento que no tenemos esos estudios en el país, no se hacen, más son para investigación. Siguiente, por favor.
El estudio de la tomografía de mediastino es esencial, porque si encontramos timo, ¿no? Si encontramos timoma o hiperplasia, hay que retirar, especialmente si es persona joven, mujer, que tiene anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, ¿no? En ese caso hay que realizar la timectomía. Afortunadamente ahora los métodos operatorios son más seguros y hay beneficio notable. Siguiente, por favor. Y el estudio neurofisiológico es aplicar estímulos repetitivos sobre la placa mioneural y al agotarse el músculo, vamos a ver cómo en el lado derecho ven ustedes al estímulo cómo las unidades, los potenciales del músculo están parejitos, iguales, pero cuando el paciente está enfermo vemos cómo van disminuyendo porque el músculo se va agotando. Es la prueba de estimulación repetitiva que hacemos en neurofisiología. Siguiente, por favor. Y también hay estudios de fibra única, ¿no? Que no se hace tan frecuentemente. Siguiente, por favor. Y en algunos casos decíamos que pueden asociarse a otras enfermedades, por lo cual siempre tenemos que hacer estudios generales, buscar si no hay enfermedad tiroidea, si no hay otras enfermedades inmunológicas que puedan ser controlados y mejorar la evolución del paciente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, esta es una visión panorámica de lo que es el diagnóstico y los síntomas de la miastenia gravis. Gracias.